Entonces habíamos hablado de que la escultura lo que nos hace tomar conciencia es del volumen, y el volumen implica espacio, ¿no? Volumen hablábamos de 3 dimensiones, ¿no? Incluso cuando hagan el catálogo razonado, o sea, esos primeros datos de la obra, siempre se mencionan altura, en este caso, ancho y largo. O sea, tendríamos que, si lo tuviéramos que guardar, pensar en una caja que implique tomar en cuenta ese volumen que va a desarrollar. ¿Y cómo nos hace tomar conciencia del espacio? Y acá podríamos decir, tanto la escultura como la arquitectura son 2 disciplinas artísticas de las artes visuales que nos hacen pensar en el espacio. En uno es el espacio que vamos a vivir y que tiene, aparte de lo estético y lo formal, la función que domina en el caso de la arquitectura es la habitacionalidad, es decir, que se pueda habitar con distintas funciones. En tanto que en la escultura nos interesa pensar en cómo se organiza ese espacio, esos volúmenes. Y yo sé que ustedes lo trabajan y lo trabajan muy bien con Paula, el espacio positivo y el espacio negativo, ¿no? Y acá les traje una serie de imágenes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el espacio, en este caso podríamos decir, en donde hay más masa, ¿no?, que ocupa ese espacio? Y donde hay más relación entre espacios vacíos y espacios. Esta idea de que el volumen se perfora, el volumen empieza a tener aire, ¿no? Y que permite esta entrada de aire, pero también a nivel plástico, la entrada de luz, y va modificando ese espacio, y va modificando ese recorrido, y va modificando las sensaciones que transmiten, ¿no? Entonces, fijémonos en este caso 2 esculturas del siglo XX, ¿no? Las famosas arañas, ¿no? Hay un espacio que pertenece a la escultura, que sin embargo, ¿no?, es decir, es el espacio escultórico, el espacio de adentro de la araña. Yo me podría meter en la araña, me meto adentro de la escultura. Sin embargo, no está lleno, no está lleno de masa ese espacio. Y eso, la sensación que da es esta sensación de aire, pero a su vez da esta sensación de lo lleno y lo vacío, cómo se va a, diríamos, prácticamente la masa desaparece, pero sin embargo se adueña de un espacio. Distinto el caso de los planos expuestos de Yomi, en donde no hay aire, podríamos decir, y juega con estas distintas espacios, planos que se van adelantando y se van atrasando, y a partir de ahí va generando ese espacio, ¿no? Fíjense cómo tampoco es un bloque, sino que el mismo, cuando va adelantando, cuando va trazando estas láminas, ¿qué va haciendo? Va apropiándose también de un espacio. Y acá tendríamos 3 casos, ¿no? Si decíamos de la importancia del volumen, del espacio que ocupa el cuerpo, ¿no?, el espacio que está lleno o que está vacío, y las sensaciones. Y esta idea de el volumen como un objeto enrollado
una cosa que da giros, dice, ¿no? Y cuando pienso en la espacialidad, cuando pienso en la escultura, pienso también en la posición de los cuerpos, ¿no? En cómo voy a ubicarlo. Y fíjense qué sucede aquí. Lo mismo que nos había pasado con los planos de Iomi, que no es lo mismo ubicarlos a todos los planos en forma frontal, sino que Iomi cuando gira y ubica el plano en una forma, en una intersección, en una línea, en una tensión oblicua, genera otra, se apropia del espacio de otra manera. Acá lo vemos claramente con estas tres esculturas, ¿no? Decíamos que hay una larga tradición de la escultura vinculada a la representación de la figura humana, y si comparamos la frontalidad de los Kuros, que me vincula más al bloque de piedra, es decir, domina más esta sensación. Incluso fíjense esto que decíamos, vinculado a la escultura arcaica, como el cuello, el pelo y la cabeza es una sola masa, ¿no? No hay aire entre el pelo y el cuello. Sí aparece aire a partir de separar los brazos del torso, y ahí hay un dinamismo en la escultura, y también hay un acercamiento a esta búsqueda de más naturalismo en la escultura. ¿Por qué? Porque me hacen olvidar que eso es un bloque de piedra. Y fíjense el Poseidón. ¿Qué sucede? ¿Cómo se abre? Bueno, el auriga de Delfos que decíamos, ya, si yo la imagen, que lo mismo uno lo ve en la bidimensión, si el representado está de frente, frontal, no me marca el mismo espacio o totalmente de perfil, no implica la espacialidad circundante de la misma manera que si yo lo pongo en 3/4. Si yo lo pongo en 3/4 perfil, giro levemente la cabeza, como hace el auriga, ya estoy generando más dinamismo con esa diagonal que abro, pero a su vez, ¿no? Involucro ese espacio circundante. En el caso del Poseidón, la apertura de sus piernas, como esas grandes patas de la araña, involucran un espacio, entre lo lleno y lo vacío, lo positivo y lo negativo. Me hacen olvidar que estoy hablando de masa y me llevan a pensar en la escultura, en un estudio del espacio. Fíjense cómo corre el cuello de la barba, como cuando cortan el pelo, como la cabeza empieza a tener más aire, ese cuello se separa, ¿no? Y por el otro lado, bueno, los brazos que se extienden para involucrar más espacio. Distinto a este paño, si bien tiene los pliegues del paño, de la vestimenta del auriga, todavía ahí hay una masa. Entonces, la posición, la frontalidad, eso habla también de esa sensación de dinamismo, de esa sensación es decir, todas esas sensaciones, ¿por qué se transmiten? Porque hay una apertura de esa escultura, hay una apertura y hay un juego con los volúmenes, con las masas, ¿no? Entonces, eso es importante de señalar.